clase. Buenas noches, Fabiana. Buenas noches, Camila. ¿No? Disculpen a los que no he podido por aquí mencionar un saludo, ¿no? Porque como están pasando muchos comentarios, por acá, por ejemplo, ¿quiénes más están? Buenas noches, Amira, Ana, Angie, Brian, Briana, Cristel, Christopher, Daniela. ¿Quiénes más están aquí? Carlos, Camila, David, Diana, Diego, Eda, Eric, Jade, por acá, Joana, Joher, entre otros, ¿no? Bien, ¿qué tal? ¿Qué tal? A ver. Muy bien, Natalie. ¿Ya está cenando, Natalie? Muy bien, muy bien. Qué suerte la tuya, Natalie. Yo todavía voy a cenar más tarde, ¿no? Muy bien. Eric, buenas noches. ¿Qué tal? Sigrid, buenas noches. Buenas noches, Ana. Buenas noches, Ángelus. Buenas noches. Qué suerte la tuya, Natalie. Dice por acá también. Por dos, por acá dice, ¿no? Muy bien. Amas letras. Muy bien, Alanis. Muy bien. Adriana, ¿cómo es posible? Con un ojo en la clase y con otro ojo en el partido. No, Adriana, no puede ser. Bueno, hoy sí, ¿verdad? ¿No? Toca hacer la clase mientras la selección peruana va a jugar y también están jugando otras selecciones de nuestro continente, ¿no? Luz también está cenando por aquí, Luz. Muy bien. No, bueno, eso es verdad. Sí, sí, sí. Están acostumbrados a comer a tal hora, respeten, ¿no? Respeten a la padula. ¿No? ¿Cómo respeten a la padula? No. Primera clase, sí. Es la primera clase, efectivamente, Luis. Tu primera clase de literatura. Muy bien, muy bien. Empezamos, empezamos. ¿Qué vamos a hablar hoy? Como es la primera clase, vamos a hablar sobre las corrientes literarias europeas. ¿Ya? Recuerda, es básico, así que en este ciclo lo que vamos a hacer, o en este módulo lo que vamos a hacer, es dejar las bases, ¿no? Necesarias para que tú puedas formarte, ¿no? Entender, comprender un poco más de literatura. Por ello, en esta primera clase vamos a hablar desde una forma panorámica, global, general, sobre las corrientes europeas, ¿ya? Sobre las corrientes europeas. Eso es lo que vamos a hablar hoy. La siguiente semana vamos a hablar sobre las corrientes hispanoamericanas, ¿ya? Tú dirás, profesor, ¿cómo es posible? Vamos a hablar desde la época clásica hasta la época del barroco. No, desde la época clásica hasta la vanguardia. Toda la literatura vamos a hablar hoy, ¿no? Vamos a hablar de las corrientes literarias, ¿ya? De forma global, general, ¿no? Para que tú tengas un panorama global de lo que es la literatura, ¿no? A ver, por aquí, ¿quiénes han llevado literatura en el colegio? Todos, ¿no? Sí se lleva todavía literatura en el colegio, ¿no? En mis tiempos sí se llevaba literatura en el colegio, ¿no? ¿Nada? ¿Cómo que nada por acá? ¿Tampoco, Angelus? Bueno, Nicole por acá dice sí. Ni iba el profesor, dice por acá. ¿Cómo es posible? ¿Qué colegio han estado, ah? Muy bien, Jennifer, por ahí dice, yo estoy en esos temas en este mes. Bien. Yo provengo del colegio, yo también provengo, Jeremy, del colegio estatal. Muy bien, Milagros, no confíes en la escuela. Bueno, la escuela pública y privada, ¿ah? Las dos. ¿Lo llevaste en secundaria? Claro, en secundaria también lo llevé. En mis tiempos, por ejemplo, ya, literatura en tercero de secundaria, cuarto y quinto, ¿no? Tercero era, déjame recordar, era literatura española, cuarto era literatura peruana y en quinto literatura universal, ¿no?
Lenin dice, yo estoy en el ciclo semestral por las mañanas y anual por la tarde. ¿Cómo es posible, Lenin? ¿Cómo haces eso, Lenin? Por acá Ana dice, yo estoy en el romanticismo. Muy bien, Alanis. Entonces, de la mayoría sí, ¿no? Solo comunicación, sí, en algunos colegios sí, ¿no? Tienen el curso de comunicación. Algunos colegios incluso el curso de comunicación unen lenguaje, literatura, comprensión lectora, plan lector, ¿no? Todo en un solo saco, ¿no? Bueno, en la pandemia el nivel ha bajado, dice por acá. No, pues no puede ser. Pero bien, no se preocupen, si tienen falencias sobre literatura, si no han visto literatura en el colegio, ¿no? Si recién están empezando, no se preocupen, para eso están en el básico, para aprender. Así que lo que vamos a ver ahora, ¿ya? Lo que vamos a ver ahora es un panorama global de la literatura de Europa, ¿ya? Muy bien, algunos ya terminaron el colegio, ¿no? Así que algunos van a recordar un poco de lo que han visto en el colegio, otros que no han visto en el colegio van a poder, ¿no? Aprender poco a poco, ¿ya? Así que empezamos. Vamos a tener tres momentos, ¿ya? El primer momento va a ser, vamos a poner imágenes de estas corrientes literarias, algunas imágenes que estén relacionadas con las obras, y en este primer momento vamos a soltar ideas, ¿no? A soltar ideas, ¿ya? Luego, en la segunda parte, ya vamos a centrarnos en las obras literarias, bueno, en las corrientes literarias, a especificar algunos puntos, ¿no? De estas corrientes literarias. Y finalizamos con las preguntas, ¿no? Bien, Angie nos dice, yo estoy en el tema de literatura latinoamericana. Muy bien, la siguiente semana vamos a hablar las corrientes hispanoamericanas y a través de estas corrientes hispanoamericanas hablaremos de la literatura peruana, ¿no? La siguiente semana vamos a hablar de esos detalles. ¿Ya? Así que vamos ahí a estar a la par con lo que está haciendo Angie, por ejemplo, ¿no? Ahora sí, empezamos. La base fundamental de la literatura griega, de la literatura europea, es Grecia y Roma, que se llama la época clásica, ¿ya? Es la base fundamental de la literatura europea, de la literatura occidental en realidad, ¿no? A ver, la época clásica. Recuerda, vamos a tener tres momentos, ¿ya? El primer momento solamente vamos a poner imágenes y ahí vamos a soltar ideas, ¿no? En el segundo momento ya vamos a centrarnos en estas corrientes literarias, ¿ya? A ver, primer punto, clasicismo, base fundamental de la literatura occidental. Ese es el clasicismo, ¿ya? Aquí hay una imagen. ¿Recuerdas esa imagen? ¿A qué hace referencia? Un personaje que se quita los ojos, ¿no? Bueno, los que han leído, ¿no? O los que conocen la literatura clásica, exacto, ¿ya? Es la obra Edipo Rey, recomendadísimo, ¿ah? Ustedes ni bien terminen, busquen la obra Edipo Rey, lean la obra Edipo Rey, ¿no? ¿Ya? Edipo Rey era aquel personaje, recuerda, que buscaba solucionar la peste de Tebas, ¿no? Del reino donde él era parte, ¿no? Y en medio de todo esto, ¿ya? Bueno, a ver, por acá me dice, profesor, ¿qué es eso? Bueno, ahorita voy a mencionar, voy a recordarles la obra de Edipo Rey, ¿no? Esta imagen hace alusión a una obra. La obra se llama Edipo Rey, ¿ya? El personaje que se va a quitar los ojos, ¿no? En un momento. Vamos a poner ahí sangrecita para que de pronto tenga mayor efectos especiales, ¿no? Ya. A ver, Edipo, ¿ya? Edipo Rey. Era el personaje que estaba buscando solucionar la peste en Tebas, su reino, ¿ya? Pero en medio de esta búsqueda se va a dar cuenta que él es el propio causante de esa peste, porque mató al rey Layo, sin saber que había matado al rey Layo, pero eso no va a ser lo más desgraciado para él. Lo más desgraciado para él es que de pronto se va a dar cuenta que a quien había matado es a su propio padre. Y peor que todo eso incluso, que con la persona que se ha casado, ¿ya? Es con su propia madre. Así que ha cometido incesto y ha cometido parricidio. Y cuando se entera de eso, cuando se entera de esa gran verdad, porque él buscaba escaparse de su destino, ¿cuál era su destino?
Su destino era, Edipo, tú matarás a tu padre y te casarás con tu madre. Él pensó que huyendo del reino de Corinto, donde él pensaba, ¿ya? Donde él pensaba que era parte de ese lugar, ¿no? Se cumple el destino. Primera característica de la época clásica, entonces. ¿Cuál es la primera característica que estamos señalando? El fatalismo. Nadie puede escapar del destino. Toda obra literaria tiene esa característica en la época clásica. ¿Cómo se llama el tema que estamos tratando? Corrientes literarias europeas. Y estamos hablando sobre la época clásica. Una característica de la época clásica, el fatalismo. Recuerda, nadie puede escapar del destino. Desde la concepción clásica, nosotros somos títeres de los dioses, no podemos escapar del destino. El destino ya está marcado, ¿no? Si en el destino dice hoy juega Perú y gana a Chile, el destino ya está marcado. Por más que haya penales, 20 penales, igual el destino se cumple, ¿no? Bueno, si es que el destino así lo ha pactado, ¿no? ¿Ya? Ese es el destino, ¿no? Para los clásicos el destino ya está marcado. No puedes escapar del destino. Por más que intentes, no puedes, ¿no? Ese es el fatalismo dentro de la literatura clásica, ¿ya? Además, los autores del clasicismo hablaban, reflexionaban sobre la condición humana. A eso se le llamaba el antropocentrismo, que todo giraba en torno al ser humano, antropocentrismo. Bien, solamente nos quedamos con estos detalles ya de esta época clásica, recordando un poco la obra Edipo Rey. A ver, no se preocupe, vuelvo a repetir. Habíamos señalado un poco la obra de Edipo Rey y mencionamos a este personaje Edipo, ¿no? Que buscaba escapar de su destino, pero el destino al final se cumple, ¿no? A eso se le llamaba el fatalismo, ¿no? ¿Qué era el fatalismo? El destino inexorable, o sea que no puedes escapar del destino. Y habíamos señalado que la obra, las obras literarias en la época clásica estaban vinculados a el análisis, la interacción, ¿no? El reflejo de lo humano. A eso se le llamaba el antropocentrismo, que todo giraba en torno a los seres humanos, ¿no? Se hablaba sobre los seres humanos, ¿ya? Entonces ahí tenemos dos características que por ahora señalamos eso, ¿no? Más adelante igual podemos señalar otros más. A ver, por acá dice, profesor, ¿por qué se arrancó los ojos, profesor? Tengo una curiosidad. Claro, Yocasta se va a suicidar, ¿no? Sucede que Edipo, cuando conoce esta gran verdad, ¿ya? Se va a arrancar los ojos porque no quiere ser engañado una vez más por esta realidad, ¿no? Porque recuerda, toda su vida fue un engaño. Él creía que sus verdaderos padres eran los reyes de Corinto, ¿no? ¿Ya? Creía eso, pero luego se entera que no. Creía que había logrado vencer al destino y se da cuenta que no. Y que ha sido culpable incluso de la peste en Tebas, ¿no? Y entonces, con las brochetas, exacto, las brochetas, ¿no? Que sostenían la cabellera de Yocasta, con esos broches, ¡pum! Se pincha los ojos, ¿no? Profesor, ¿hay película? Buena pregunta. No, creo que no hay película. ¿Eh? Creo que había una película blanco y negro, ¿ya? Pero hasta ahora no la he encontrado. Pero creo que solamente ha sido pequeños extractos, ¿no? De Edipo Rey. Ahora, cuidado con otra obra, porque hay otra obra de, si no me equivoco, de un autor, bueno, de un dramaturgo, perdón, de un cineasta español, ¿ya? Que se llama Las Confesiones de Edipo, por ahí, pero que es otra pregunta, es una obra distinta. ¿Ah? Se nutre, sí, de la obra de Edipo Rey, pero distorsiona un poco, ¿ya? Pero no hay una película relacionada a la obra de Sófocles, ¿no? Creo que se llamaba el cineasta Muñuel, creo que se llamaba, ¿no? O Almodóvar, no sé, uno de estos grandes cineastas que habla sobre, ¿no? Una adaptación de Edipo Rey, pero en la época moderna, ¿no? Continuamos entonces. Después de la época clásica que viene, la época medieval. Claro, Luis, ese es el punto, ¿no? Que motive,
¿no? A de pronto leer estas obras. Bien, la época medieval, la siguiente manifestación literaria. ¿Qué sucede en la época medieval? ¿Qué sucede en la época medieval? Mira, hemos pasado de la época clásica, una visión antropocéntrica, a una etapa medieval donde va a primar la Iglesia Católica y por tanto va a tener mayor repercusión en el plano cultural y va a influenciar en la visión teocéntrica. ¿Ya? Exacto, también aparecen los cantares de gesta. Muy bien, Diego. Exacto, muy bien, Lenny. El feudalismo, época medieval, feudalismo, aparición de los cantares de gesta, teocentrismo, Dios es el centro de todo, recuerda, Dios es el centro de todo dentro de esta concepción medieval. Muy bien, Ana, esta imagen hace alusión a qué? A la Divina Comedia, ¿no? Aquí está Dante, ¿no? Mencionándote, ¿no? Cómo de pronto has de pasar por el infierno o por el purgatorio o quizá te irás al paraíso. ¿No? Dante Alighieri, con la Divina Comedia. El cantar del mío Cid, ¿no? Un cantar de gesta. Muy bien. Ahí tenemos entonces dos obras de la época medieval. Muy bien, por aquí nos está comentando, buenas noches Jenny, nos está comentando Jenny algo muy importante en el chat. No olviden lo que va a suceder mañana. Muy bien. Siguiente punto. Esta es la época medieval. Recuerda que hemos mencionado algunas características, ¿ya? Siguiente punto. Después de la época medieval, ¿qué viene? La época del Renacimiento. Profesor, ¿por qué Renacimiento? Porque vuelven a los clásicos grecolatinos. Ahí es un retorno, mira, retorno a los clásicos. ¿Ya? El Renacimiento, retorno a los clásicos. Se alejan de la visión medieval. La época medieval, mayor importancia a la fe. ¿Ya? Ahora, en el Renacimiento, vamos a encontrar mayor importancia a la razón. La época medieval, teocentrismo, recuerda, aparición de los cantares de gesta, ¿no? El Renacimiento, si el Renacimiento vuelve a los clásicos, quiere decir que retorna a la visión antropocéntrica, ¿ya? Exacto, esto de aquí no es una, recuerda, esto de aquí no es una obra teatral, no es una obra teatral, no es una obra literaria, es una pintura. Exacto, es una pintura. Y esta pintura nos hace, ¿no? Reflexionar sobre qué, sobre este retorno a los clásicos. ¿Por qué? Porque, mira, ¿no? Estamos viendo cómo de pronto a Dios se le está configurando un rostro humano, la visión antropomorfa de los clásicos grecolatinos, incluso parece Zeus, ¿no? El rostro de Dios, ¿no? Parece Zeus. Y además el desnudo griego, el sentido del equilibrio, el sentido de la naturaleza, ¿no? Características de la época clásica. Por eso que recuerda el Renacimiento busca retornar a los clásicos greco-latinos, ¿ya? Natalie, habíamos mencionado que las características de la época medieval son, algunas de ellas, la visión teocéntrica, la aparición de los cantares de gesta, el surgimiento de nuevas naciones. Y en el Renacimiento, la visión antropocéntrica. Todo gira en torno al ser humano. Retorno a los clásicos grecolatinos. El Renacimiento, mayor apogeo es en el siglo XVI. ¿Ya? Luego del Renacimiento aparece una manifestación literaria que busca alejarse de algunos conceptos clásicos. Por ejemplo, en el barroco, ¿ya? En el barroco vamos a encontrar el uso del contraste. Dos ideas que se oponen, ¿ya? Uso del contraste, dos ideas que se oponen, ¿no? O que está en constante enfrentamiento. ¿Recuerdas esta historia? ¿Recuerdas esta historia de esta imagen? Mira, Sancho, ¿ves esos gigantes? Y Sancho le dice, pero amo, yo no veo gigantes, yo veo solamente molinos de viento. Sancho, ¿cómo es posible que tú observes tal disparate? Seguro tu miedo está diciendo tal cosas, pero no te preocupes, Sancho, que yo lucharé contra esos gigantes y todos cantarán que mi amado Dulcinea del Toboso me dio las fuerzas para vencerlo, ¿no? Claro, ¿recuerdas sí o no? Don Quijote de la Mancha. ¿Novela de quién? ¿Recuerdas quién es el autor?
¿Quién es el autor de Don Quijote de la Mancha? Miguel de Cervantes Saavedra, exacto, ¿no? Muy bien. Claro, ahí te das cuenta cuando Don Quijote, ¿no? Don Quijote veía a los gigantes, Sancho Panza le dice, pero vamos, solamente veo molinos de viento. Don Quijote con su Rocinante, ¿no? Recuerda que va a atacar a estos gigantes y el aspa en molino se queda incrustado, ¿no? Su lanza y sale volando. Pobre Don Quijote, cae, ¿no? Sancho le dice, amo, está bien. Y entonces Don Quijote le dice, Sancho, mira, mira lo que observa a tu alrededor. Y Sancho le dice, pero vamos, solamente veo molinos de viento. Y entonces Don Quijote le dice, claro, Sancho, eso es, molinos de viento, Sancho. Pero vamos, le había dicho eso. No, Sancho, no entiendes lo que ha pasado. Mientras yo estaba luchando contra estos gigantes, estaba atacando a este gigante de aquí. En ese instante, cuando yo iba a ganar, vino el mago Frestón y con su magia maligna hizo todo esto, Sancho. Con su magia maligna generó que estos gigantes se convirtiesen en molinos de viento para que de pronto los juglares no canten sobre mis grandes hazañas y mi Dulcinea del Toboso no se entere de toda esta gran victoria, ¿no? Y es por eso que Sancho en ese momento le dice, está bien, amo, no se preocupe. Sancho, pobre, ¿no? Y decía, ¿dónde he parado, ¿no? ¿Con quién? Pero bueno, las locuras de Don Quijote, ¿no? Bien, el barroco une, recuerda, dos elementos que se contraponen, ¿no? Recuerda el idealismo de Don Quijote en el caso de la obra, ¿no? Y Sancho el materialismo o el sentido de la realidad, ¿no? Ahí están los dos elementos que se contraponen, ¿no? Que están en constante enfrentamiento. El barroco, el uso del contraste, ¿ya? El barroco, uso del contraste. Bien, también en el barroco hay un desequilibrio, ¿ya? Otra característica del barroco, el desequilibrio. Muy bien, ahora sí. Continuamos. Luego del barroco, ¿no? Los autores estaban alejándose de los postulados clásicos grecolatinos y en Francia dice, ¿cómo es posible que de pronto se alejen de los clásicos grecolatinos? Ya se fregaron. Ahora vamos a poner normas establecidas y aparecen los neoclásicos. Los neoclásicos, ¿qué hacen? Retornan a la postura de los clásicos grecolatinos. Vamos a poner normas establecidas para que nadie pueda alejarse de los clásicos. Mientras más se acerquen a los clásicos, mejor. Así que para los neoclásicos es importante la imitación. ¿Pero qué se imita? Se imita a los clásicos grecolatinos. Toda obra tiene que tener una finalidad. ¿Y cuál es esa finalidad? Educar y representar la moral de su tiempo. Fin didáctico y moralizante, ¿no? ¿Ya? Eso es entonces una característica del neoclasicismo, fin didáctico y moralizante. Muy bien. Ahí te das cuenta entonces todos estos detalles, ¿no? Exacto, muy bien, Lenin. Efectivamente, tanto el neoclasicismo como el renacimiento retornan a los clásicos. Por ello decimos que la época clásica era la base fundamental de la literatura occidental, ¿no? Porque te das cuenta que muchos retornan, ¿no? Esta figura de los clásicos. Incluso el barroco tiene algunas características, pero poco a poco se van alejando, ¿no? De los clásicos. Por eso que vienen los neoclásicos y señalan esto, ¿no? No podemos alejarnos de los lineamientos clásicos, ¿ya? Recuerda, ¿no? Los neoclásicos dicen, no, aquí tenemos que acercarnos una vez más a los clásicos. No podemos utilizar la imaginación desbordante. ¿Qué es eso de las emociones? ¿Cómo es posible? No, la razón tiene que primar por las emociones, ¿no? Así que habían normas establecidas. Ahí te das cuenta de la rigidez de la literatura en ese momento. Pero ¿qué sucede? Sucede que de pronto esta visión neoclásica aparece en Francia, se desarrolla en España en el siglo XVIII, llega, por ejemplo, a Alemania, fin del XVIII, y los alemanes dicen, ¿cómo es posible que vamos a representar nuestras obras vinculados a la razón si las emociones también son fuentes fundamentales de la literatura? Además de la imaginación desbordante, me están limitando.
¿Cómo es posible? No, voy a alejarme de esas concepciones. Voy a romper con esos lineamientos neoclásicos. Me rebelaré. Y hay una rebeldía contra las normas clásicas. ¿Y aparece quién? Aparecen los románticos. ¿Ya? Aparecen los románticos. A ver, por acá nos dice, profesor, a ver, dice por aquí, ¿dónde se encuentra? Se encuentran las obras de Shakespeare. Shakespeare está entre el Renacimiento y el Barroco. Es un autor en transición. William Shakespeare. ¿Ya? Claro, Romeo y Julieta tiene más elementos renacentistas que la obra de Hamlet, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Y por ahí nos pregunta, profesor, ¿qué es exactamente la literatura? Bueno, es una pregunta muy extensa, ¿no? Y muy compleja de responder, ¿no? Es una expresión. La literatura es una manifestación, una expresión, ¿no? Que está vinculada a una concepción artística, ¿no? De ahí provienen las obras literarias, ¿no? Que son manifestaciones artísticas que se desarrollan en un determinado contexto, con un determinado, determinada característica y representa un mundo, ¿no? Que puede estar vinculado a nuestra realidad o más allá de ello. Y por ahí dice, cada corriente literaria, ¿en qué época se inicia y finaliza, profesor? Laime, eso lo vamos a mencionar en el segundo punto, ¿no? La segunda parte de esta clase, ¿no? Solamente estamos mencionando algunos detalles nada más, ¿no? Para ver un poco la evolución de la literatura y luego vamos a ir pausadamente, no se preocupen. Ujú. Por ejemplo, el romanticismo, ya que estás mencionando, Laime, por aquí, el romanticismo aparece fines del siglo XVIII y se desarrolla hasta la primera mitad del siglo XIX. Por acá nos pregunta Adriana, profesor, ¿esta obra a qué hace referencia? La imagen hace referencia a las cuitas del joven. ¿Recuerdan esta historia? Las cuitas del joven Werther, una obra alemana. Las cuitas del joven Werther. La historia de este pobre hombre, ¿no? Werther que llega al pueblo de Walheim y este personaje que se había alejado de la ciudad para encontrarse con la naturaleza, se enamora de Charlotte. Pero Charlotte solamente ve a Werther como amigo, porque Charlotte está comprometida con Alberto o Albert. Y Werther insiste, ¿no? Se acerca más a Charlotte a pesar de que ella está prohibida para él. Solamente Charlotte ve a Werther como amigo. Werther no puede más con su amor. Charlotte se ha casado. Aún así Werther frecuenta la casa de Charlotte. Y ya no resistiendo todas esas pasiones que tiene en su ser, Werther decide morir, ¿no? La escuita del joven Werther, una obra alemana. A ver, por acá que nos dicen, a ver, cada corriente literaria en qué época se inició, bueno, eso ya lo hemos mencionado. Por aquí nos dice, es una manera de explicar las obras y lo que se transmiten, claro, ¿no? La literatura es bueno, la literatura en sí, no como curso literario, ¿no? Como curso dentro del plano curricular, sino la literatura en general, ¿no? Es una expresión, ¿no? La literatura está vinculada a una expresión, ¿no? Del ser humano, ¿no? Que busca transmitir, ¿no? Diferentes nociones, emociones, el mundo de representación, ¿no? Y el curso de literatura lo que busca, en el curso de literatura, lo que busca es, desde el plano de la historia de la literatura, es generar una cronología de los panoramas o corrientes literarias que surgen desde la época antigua hasta la actualidad, ¿no? Y a través de estas corrientes se van mostrando características que unen a estos autores, contexto que se va representando para el surgimiento de estas corrientes, ¿no? Sucesivamente. Y a través de ello, las obras que se van insertando en estas definiciones. Dice, profe, ¿por qué solo no hicieron una sola corriente para la literatura?
creo que sería más fácil, claro, que extensa. Lo que sucede, Natalie, es que en cada momento surge una nueva expresión. Y eso es lo que le estaba mencionando justo a Ángelus con la pregunta sobre la literatura, ¿no? ¿Por qué? Porque en cada momento, producto del contexto, ya, producto de lo que se busca también de representar, ¿no? Se logra hacer una expresión distinta a la anterior, ¿no? Otelo es parte de la obra de William Shakespeare, parte del barroco. Romeo y Julieta, no, Romeo y Julieta no es parte del romanticismo, es parte del Renacimiento. No toda obra que se habla sobre el amor es romántica. ¿Ya? Recordemos eso. No toda obra que se hable sobre el amor está vinculada al romanticismo. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Por acá, ¿qué nos dice? Claro, se mató efectivamente, ¿no? La obra se llama La escuita del joven Werther. ¿Puede repetir las características? Efectivamente, no se preocupe. Exacto, muy bien, Jennifer. El romanticismo recurre a los elementos de lo sobrenatural, sí, la fantasía, sí. El romanticismo recuerda que se opone al neoclasicismo. ¿Por qué? Para los románticos es importante que las pasiones, las emociones, rimas y leyendas pertenece al romanticismo. Exacto, ¿ya? Entonces, mayor importancia de las emociones, romanticismo. Otra característica, rebeldía, libertad, visión romántica, ¿ves? Gusto por lo popular, visión romántica. Exaltación de la naturaleza, la expresión romántica. Recuerda, el romanticismo quiere expresar emociones, pues puede expresar el amor, el odio, cualquier tipo de expresiones sentimentales, ¿ah? Por eso que encontramos un romanticismo sentimental, ¿no? Un romanticismo terrorífico, ¿ya? Encontramos un romanticismo social, ¿ya? Encontramos una serie de manifestaciones, ¿ves? Muy bien. Mientras el romanticismo se desarrollaba, recuerda, se está desarrollando en el siglo XIX, en la primera mitad del siglo XIX, sucede en Francia que algunos autores dicen, ¿por qué de pronto tenemos que seguir con esta postura? ¿Emociones? Si la ciencia nos va a llevar a la verdad, producto del positivismo, entonces aparece otra manifestación literaria que contradice esta postura romántica. Exacto, aparece el realismo, ¿ya? Aparece el realismo. El realismo, recuerda, aparece en Francia en la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Y dentro de estas posturas, ¿ya? Del realismo, encontramos, por ejemplo, Papá Goriot, una obra del realismo francés. Encontramos, en el caso de Rusia, encontramos a Crimen y Castigo de Dostoyevsky, ¿no? Exacto, Crimen y Castigo. ¿Recuerdas, sí o no? Edgar Allan Poe es romántico, ¿ya? Edgar Allan Poe es romántico. Y por ahí me dicen, profesor, pero ¿por qué Romeo y Julieta no entra al romanticismo? Lo que sucede en Romeo y Julieta está la presencia del coro, que hace un reflejo a estas posturas, ¿ya? Del Renacimiento, ¿no? Además, en el caso de Romeo y Julieta, vamos a encontrar la presencia de un personaje que busca equilibrar las emociones, que es el príncipe Scala, o el príncipe Scalos, que es el príncipe de Verona, y esta es una postura del Renacimiento, ¿no? En el Renacimiento busca equilibrar elementos emocionales, ¿ves? Por eso que en Romeo y Julieta se muestra eso. Y además, al final, ¿qué sucede? Este personaje dice, ¿cómo es posible? Ustedes están odiándose mientras que sus hijos han muerto. Recapaciten. Hay una reflexión, ¿no? La noción de enseñanza, reflexión. Y estas manifestaciones están vinculadas a una concepción del Renacimiento. ¿Ya? Bien. Por eso que Romeo y Julieta no puede ser dentro de una concepción romántica. Ujú. Bien. A ver, por acá, ¿qué nos dice?
Muy bien, Madame Bovary, claro, esta obra es importante dentro del realismo. Por ahí también Guerra y Paz de Tolstoy. Madame Bovary es de Flower. Ujú. Crimen y Castigo es una obra fenomenal, ¿ah? Narraciones extraordinarias. Esa obra va en la época romántica, la concepción del romanticismo con elementos de lo grotesco, ¿no? Narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe, ¿ya? Balzac, exacto, de Eugène Grandet, Papá Goriot, efectivamente. Ahí están los autores del realismo, ¿no? Ahora, ¿qué sucede en España? ¿Ya? ¿Qué sucede en España? Mientras se está desarrollando el realismo en diferentes países europeos, España también está viviendo una etapa realista. Pero, ¿qué sucede? En España surge algo, ¿ya? Hay una crisis en España. ¿Por qué una crisis? Porque pierden sus últimas colonias. Y en España aparece la generación del 98. Recuerda, esto solamente sucede en España. ¿Ya? Crisis, porque España pierde sus últimas colonias. ¿No? Se ha enfrentado a Estados Unidos, pierde sus últimas colonias, Guam, Filipinas, Puerto Rico. Así que España entra en crisis. ¿Ya? Y aquí en la generación 98 encontramos a Antonio Machado con su obra Campos de Castilla, de Antonio Machado. Muy bien. Siguiente. Mira, hablamos de la segunda mitad del siglo XIX con el realismo, ¿no? ¿Ya? Siglo XIX, recuerda, ¿no? Segunda mitad del siglo XIX, ¿ya? Segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Aquí ya está finalizando el siglo XIX. Por tanto, después de la generación del 98, quiere decir que ya estamos en el siglo XX. ¿Qué sucede en el siglo XX? Aparece la vanguardia. ¿Y la vanguardia qué busca? La vanguardia busca romper con todo, ¿no? Con todo lo anterior, ¿ya? Aquí, ¿quién aparece? ¿Quién aparece aquí? Bueno, esta obra hace alusión a la metamorfosis, ¿no? De Frank Kafka. La vanguardia se desarrolla en el siglo XX. Frank Kafka, exacto, ¿no? Después de un sueño intranquilo, Gregorio Samsa se despertó y se vio convertido en un insecto. Pensó, es un sueño. Cerró los ojos. Después de unos segundos lo volvió a abrir y observó sus patitas que estaban revoloteándose y se dio cuenta que no era un sueño. Trató de darse media vuelta, pero no pudo. Exacto, no especifica qué tipo de insecto es, ¿no? Posiblemente pueda ser un escarabajo, ¿no? Gregorio Samsa, imagínate, se despierta, no se inmuta al momento de, ¿no? Convertirse en insecto. Más bien se aterra cuando de pronto ve la hora y se da cuenta que es tarde para ir a trabajar, ¿no? Tiene que ir a trabajar Gregorio Samsa, porque si no va a perder el trabajo. Así que Gregorio Samsa intenta despertarse, no levantarse. Su familia, su padre y su madre golpean la puerta de su cuarto. Gregorio, ¿qué pasó? Ya es tarde. Y Gregorio le dice, espere, ¿no? Ya voy a ir, no se preocupen. Bueno, la historia, la metamorfosis de Frank Kafka. La vanguardia, características. ¿Cuáles son las características de la vanguardia? La ruptura con la tradición. La vanguardia va a utilizar diferentes, ¿ya? Manifestaciones, ¿no? Viene diferentes escuelas, ultraísmo, dadaísmo, surrealismo, entre otras, ¿ya? Sí, el ultraísmo se desarrolla en España. Ujú. Muy bien. Pero ¿qué sucede en España? Ya que estamos hablando en España surge un conjunto de autores que rinden homenaje a Luis de Góngora,
llamada la generación del 27. Esto sucede solamente en España, ¿ya? La generación del 27, un conjunto de poetas. No se preocupen, hemos visto todo, la literatura desde la época clásica hasta la vanguardia. Hemos visto solamente, recuerda, esta es la primera parte, hemos lanzado ideas, nada más que ideas, ¿no? Para que recuerdas un momento, ¿no? Para que recuerdes un momento determinado. Ahora sí, vamos a ir paso a paso, lentamente. Volvemos entonces a la primera manifestación. Volvemos al clasicismo. Mira, ya sabes, ¿ah? Lo que ha sucedido en todas las literaturas de la época clásica hasta la vanguardia, ¿ya? Ahora vamos a especificar un poco más, vamos a ir lento, ahora sí, ¿ya? A recordar, a recordar. A ver, si hablamos del clasicismo, quiere decir que estamos hablando tanto de la literatura griega como romana, ¿ya? ¿Qué características habíamos señalado? Algunas de ellas, por ejemplo, el antropocentrismo, habíamos señalado eso, habíamos señalado el fatalismo, y ahora estamos señalando que la literatura de la época clásica tiene esta característica también. Base mitológica. ¿Qué quiere decir base mitológica? Que todos los autores se nutren del mito. Ya los autores se nutren del mito. Además, en la época clásica hay un equilibrio, armonía entre la forma. ¿Qué es la forma? La forma es la estructura de una obra y el fondo es el contenido de la obra. ¿Ya? Recuerda eso. Así que en la época clásica hay un equilibrio entre forma y fondo. Forma, cómo se estructura una obra, fondo, el contenido. Armonía, equilibrio, culto a la belleza, formal. ¿Ya? Eso es lo que se observa en la época clásica. Muy bien. Autores de la época clásica, recuerda que habíamos mencionado algunos, ¿no? Sófocles con Edipo Rey, Homero, recuerdas, la Ilíada y la Odisea, entre otras grandes obras. ¿Ya? Bien. Siguiente. Después de la época clásica que viene, a ver, ustedes recuerdan que viene después del clasicismo, por ahí. Muy bien, la época medieval. La época medieval se desarrolla, ya la literatura medieval se desarrolla, la literatura medieval, recuerda, entre el siglo V al siglo XIV. Algunos incluso lo señalan hasta el siglo XV, ¿ya? ¿Por qué?